¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues sean ustedes bienvenidos. Se está incorporando el maestro Víctor Rumaya, nuestro amigo Ricardo del Muro, que está desde Nueva York. Vamos a tratar, entre otros temas, precisamente el pulso de cómo van las elecciones en Estados Unidos. Y creo que un tema, a menos que ya no le quedamos de dar importancia a lo que hace el presidente, es el discurso ayer ante Naciones Unidas, que no sé cómo lo hayan tomado en otras partes del mundo, como un discurso más, porque luego uno le da mucha importancia, pero para ellos es una pasarela a la que están acostumbrados. Pero bueno, acá causó revuelo y una serie de críticas. No sé cómo lo vieron. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Gusto saludarte, Juan Carlos. Te paso la palabra, la conducción. No, ya vas muy bien. Además Es que vas voy, conduciendo voy, su conducción doble. no voy manejando yo, voy copiloto, pero Perfecto. bueno, quisiéramos un panorama, maestro Ricardo del Muro, de cómo van las elecciones en Estados Unidos. Estamos a 40 días, creo, a partir de ahora, ya muy cerca, van a pasar volando estas semanas, no sé cómo van, no he Sí, tenido oportunidad de ver cómo van los sondeos de opinión. Parece que todavía Biden aventaja, y bueno, pues los dos candidatos están en campaña. Ayer el presidente Trump hablaba otra vez de México, sigue utilizando el recurso de que le estamos cuidando su frontera con 27,000 soldados, que yo la verdad no los veo por ninguna parte. Pero bueno, ¿cómo ves maestro Ricardo? bueno, alguna cosa que llama la atención, efectivamente las elecciones ya están a la vuelta de la esquina, van a ser el 3 de noviembre, y ahorita lo que se está peleando principalmente pues es ganar posiciones en lo que es el colegio electoral. Ahí en el colegio electoral deben de tener 538 votos, es el total del voto del colegio electoral, pero el candidato que logre 270 votos, ese sería el que posiblemente, el que ganaría, ¿no? Ya está la experiencia de la elección pasada en donde Hillary Clinton tuvo una gran mayoría en cuanto a la simpatía de la población en general, lo que sería el voto directo, pero no tuvo el mismo apoyo por parte del colegio electoral y esto hizo que ganara Donald Trump. Aquí lo que llama mucho la atención es de que a diferencia de México, cuando son campañas, todas las paredes y todo el espacio vacío se llena de fotos de medio mundo y que a veces vamos por las carreteras y todavía encontramos ahí vieja propaganda electoral que quedó ahí rezagada de los 60, incluso de candidatos que ya fallecieron. Aquí en Estados Unidos pues no se da esa circunstancia, ¿no? Pero lo que sí sucede es que los simpatizantes de alguno de los dos candidatos, principalmente en las zonas no urbanas, los suburbios, llegan a poner en sus casas la propaganda de su candidato. Que eso pues es bastante, eso refleja una cultura política diferente a la nuestra, que en donde si tú simpatizas por algún candidato, en tu casa le pones ahí la foto del candidato y dice yo estoy a favor de fulanito de tal, ¿no? Eso también junto con la costumbre muy norteamericana de colocar la bandera afuera de sus domicilios, que también pues llama mucho la atención y por supuesto pues es una actitud loable. Lo que sí es un cierto es de que de acuerdo a los últimos sondeos, bueno, el debate se da prácticamente en las cadenas de televisión, que es donde se está dando. Vienen ya unos debates la próxima semana, vamos a ver cómo van a quedar. Y ahorita la propaganda política se da en las cadenas de televisión. Por supuesto, no es lo mismo ver a CNN, que está a favor de Biden, que la cadena Fox, que está bastante cargada hacia Donald Trump. Y bueno, Biden se está manejando de que Trump han tenido con 107 votos seguros del colegio electoral. Biden tenía 308, pero ya bajó a 279. Y pues los estados claves para ganar la elección, y ahorita se está eso peleando, pues es California, que tiene 55, que es la que tiene mayor, que ahí pesa mucho el voto hispano.
Nueva York tiene 29, Florida tiene 29, Pensilvania tiene 20 y Texas tiene 38, que son digamos, los estados claves para poder influir en la elección por lo que se refiere al colegio electoral. Y ahorita pues el debate, que no se sabe si se va a hacer antes de las elecciones, está en torno a la persona que va a sustituir a la magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos, la señora Ruth Bader Ginsburg, que falleció a principios de la semana, y en donde pues se puede pensar de que ahí hay una candidata por parte de Trump y también hay una candidata por parte de Biden. Lo que sí es hecho, la candidata, llama mucho la atención que la candidata por parte de Trump es una jueza que se llama Bárbara Lagoa, que es una mujer de ascendencia cubano-estadounidense, y lo cual pues eso posiblemente le genere simpatías entre la comunidad cubano-americana de Florida, ¿no? Que ha sido así un estado también fundamental en las últimas elecciones para determinar la elección. Se piensa que en las encuestas Trump definitivamente tiene un porcentaje digamos negativo por la manera como ha manejado la pandemia, pero su punto, o sea, por abajo del 40%, pero sin embargo, en donde sí está por arriba del 50% en las encuestas, según tengo entendido, es en lo que se refiere a la cuestión de la economía. Y ahorita, pues en realidad, ya aquí en el caso de Nueva York, pues poco a poco la vida se está otra vez recuperando. Lo que sí es que esta semana Estados Unidos ya superó los 200,000 muertos por COVID, y los contagios ya ascienden a más de 6,861,211 contagiados. Esto pues contrasta porque en el mundo se está manejando una cantidad de 31 millones y fracción de contagios, y los decesos están en 965,000. Definitivamente el lugar en donde se piensa que el epicentro de la pandemia, pues es Nueva York, donde se tienen 458 contagios y 458,000 contagios y 33,940 muertes, fallecimientos. Y ahorita pues la ciudad en realidad se ve tranquila, pues hay que considerar que Nueva York tiene una población promedio de unos 24 millones de habitantes, pero cada año lo visitan 70 millones de turistas. Y aparte, pues turistas que vienen tanto a pasear y a conocer, como turistas que vienen por cuestiones de negocios. Entonces, normalmente uno cuando transita por las calles de Nueva York, siempre es una ciudad con mucho movimiento, con mucha gente, incluso que si uno se para o a ver un aparador, digamos, a media banqueta, normalmente pues alguien llega y lo tiene que hacer a un lado por el flujo. ¿Están usando los cubrebocas, maestro? Sí, se está usando el cubrebocas, es obligatorio, y también es obligatorio usarlo en el metro, en el metro y en el transporte público, donde incluso pues se está señalando que la persona que no use cubrebocas en el transporte público se le aplica una multa de $50. Entonces, pues así estamos. Pero en realidad ahorita, pues, los que están en la calle, pues son los habitantes locales, no tanto los de Nueva York, los de Manhattan, como los de Nueva Jersey, que pues prácticamente son ciudades hermanas, ¿no? De que mucha gente que trabaja en Manhattan vive usando el río Hudson en Nueva Jersey. Y también el metro va tranquilo, pero poco, algo curioso también es de que eso sí se está respetando, los restaurantes ya están abriendo, pero no te dan servicio en el interior, se da servicio en la parte de fuera, ¿no? De preferencia la gente puede pasar por sus
alimentos para llevar, y si quieren quedarse ya a comer, lo hacen en la calle. Incluso hay calles en donde prácticamente se han cerrado para poner mesas en la calle. Eso es una medida al aire libre, es una medida que se está tomando para enfrentar la pandemia. Ok. Eso es prácticamente como lo que estamos observando aquí. Y pues sí, todo el mundo también, todo el mundo va con su cubrebocas, igual que sucede en la Ciudad de México. Tú vas para allá, también Ahí les voy a, mañana les cuento. sí, también vas al epicentro de Sí, la caray. pandemia. ¿Eh? Oye, Víctor, maestro Víctor, Sí, ¿nos puedes platicar al auditorio cómo funciona el sistema de elecciones en Estados Unidos? Porque no es muy comprensible para la mayoría. No lo puedes ganar con votos, como pasó con Hillary Clinton, y puedes perder la elección. sí, cómo no. Mira, fíjate que y para todos nuestros amigos, a veces queremos analizar el sistema norteamericano como el sistema mexicano, tanto el sistema político como el sistema de partidos, como el sistema electoral. Y en realidad son muy distintos. Hablemos primero del sistema de partidos. El sistema de partidos en Estados Unidos no es que tenga solo dos partidos políticos. Lo que pasa es que los dos partidos son, tanto el demócrata como el republicano, son los históricos y son los mayoritarios. ¿Cómo funcionan en los estados? En realidad es una especie como de cultura partidista. A diferencia de México, en donde una persona se puede dormir siendo del verde y amanecer siendo de Morena, o luego del PRI, o al revés. Sobre todo en Chiapas, ¿no? En Estados Unidos, bueno, en todo el país en realidad es muy común, y además de siendo diputado, puedes cambiar de un partido a otro, siendo senador, y bueno, en fin, hay una promiscuidad, digamos, política que es muy evidente. En el caso de Estados Unidos, no es que no se pueda legalmente, lo que pasa es que hay una especie como de tradición que va no solamente a la elección personal, sino de familias. Y dicen, si es una familia republicana, es familia republicana, y lo toman muy en serio, y esas familias que son republicanas lo van a hacer toda la vida, prácticamente, y los hijos que vienen serán también republicanos, y prácticamente hacen lazos entre los republicanos, y difícilmente se mezclan políticamente en cuestiones de negocios con los demócratas. Los demócratas hacen exactamente lo mismo, tienen sus propias fundaciones, sus propias organizaciones, y es más bien un asunto de cultura familiar que luego se traslada a ser cultura de los estados, de tal manera que los estados cambian poco. Hay estados que son descaradamente republicanos y lo van a hacer casi siempre, y hay estados que son descaradamente demócratas y lo van a hacer prácticamente siempre. De tal manera que es un poco previsible a partir de eso cómo son los resultados, porque se trasladan al proceso electoral. Ahora veamos cómo es el proceso electoral. En Estados Unidos no existe una especie de INE como aquí. No hay un INE. No hay un INE ni en un estado, ni tampoco a nivel federal. Allá existe más bien algo que es el colegio electoral, que aquí existía hace muchos años y que se conformaba en la Cámara de Diputados. Allá no, allá se conforma el colegio electoral solo para las elecciones. La elección en Estados Unidos del presidente, que es la que estamos hablando, porque hay muchas cosas que se eligen, no solamente se elige el presidente, hay muchas cosas, ahorita voy a hablar de ello. La elección del presidente en Estados Unidos es por 4 años, pero prácticamente en realidad es de 8, con una especie como de revocación del mandato a los 4 años. Es decir, alguien que es demócrata y llega a la elección, tiene prácticamente la posibilidad de gobernar durante 8 años, pero en los primeros 4 se hace una especie como de referéndum o de revocación del mandato, y solamente que sea muy malo, ese presidente va a salir. De tal manera que eso define las estrategias de los partidos políticos. Es decir, los partidos demócratas no lanzan a los buenos candidatos en elecciones, digamos, intermedias a los 4 años, cuando tienen que competir contra los republicanos que están en el poder, y viceversa, porque saben que en realidad quien está en el poder tiene de ser reelecto. Es lo que está pasando
posibilidades de ser reelecto, las tuvo desde el principio, las sigue teniendo, porque es el presidente y porque está en funciones y porque tiene todo un aparato burocrático que allá lo ponen en práctica todos los días y no se ve mal. Aquí es algo completamente distinto en el caso de México, pero allá no se ve mal, es una tradición que el presidente que está en funciones se reelige, y así como está haciendo sus funciones ejecutivas de presidente, también está en campaña permanentemente. Y De tal utiliza, manera que perdón, utiliza, por ejemplo, el avión presidencial para desplazarse, ¿no? Por para ejemplo. todos los recursos públicos que tiene, porque, como digo, no es, en realidad no es una elección, aunque en términos estrictos sí lo es, en realidad es una especie de referéndum, y que solamente si es muy malo, pues va a ser rechazado. Si vemos la historia de los últimos presidentes, muy pocos han sido rechazados en su segundo periodo, muy pocos, demócratas y republicanos. Ahora bien, ¿cómo están las elecciones en este momento? Y eso ya es cálculo. Pues yo creo que Biden está con una gran posibilidad, no tanto porque Biden sea buen candidato, porque aunque fue vicepresidente con Obama, en realidad él propiamente como candidato no lo es, no tiene ese carisma que se requeriría para atraer a las multitudes, sino que tiene varias capacidades que son muy interesantes. Tiene una gran capacidad de concertación. Eso hizo, por ejemplo, que atrajera la declinación de Sanders, por ejemplo, que fue muy importante para él y que lo lanzó como el candidato demócrata. Pero lo más importante que ha tenido ahora Biden es justamente la pandemia. A partir de la pandemia y de los errores de Trump, de los grandes errores que ha cometido Trump, cómo se ha conducido, particularmente con el tema de la migración, con el tema del racismo, con el tema de la exclusión en algunos sectores y de las confrontaciones que ha tenido con algunos sectores económicos. Eso es lo que ha hecho que Biden tenga posibilidades. ¿Cómo será la elección? Es la siguiente pregunta. ¿Cómo será la elección? La elección está prácticamente definida, salvo en algunos estados que normalmente son republicanos y que pudieran hoy ser demócratas, como por ejemplo justamente Texas. Texas, que aporta una cantidad importante y que puede cambiar, y al cambiar esa correlación, pues algo que es tan pequeño, el margen entre demócratas y republicanos, pues cambia la elección misma. El colegio electoral, como decía yo, no es un INE, no es un IFE, es una organización que se hace con ciudadanos que son electos previamente para representar, para contar los votos, para organizar la elección, y al final ellos deciden, o sea, es decir, a partir de los votos ciudadanos que se hacen en ese estado, a quién se le van el número total de votos que tiene esa entidad. Por ejemplo, California tiene 55 votos, aporta 55 votos a los 530, es decir, tiene como el 12% de los votos que suman en la elección presidencial. Si en California los votos mayoritariamente ciudadanos van para el Partido Demócrata, todos los 55 votos del colegio electoral van a ser para el Partido Demócrata. No es proporcional, no existe la proporcionalidad, sino que quien gana, aunque sea por una mínima diferencia en ese estado, gana todos los votos, se llaman votos electorales. Y entonces eso es lo que va acumulando. Por eso la cifra mágica está en 270, porque 265 es la mitad en la que se ubican, digamos, la división, el 50% de los votos de cada uno de los candidatos. Obteniendo 270 votos o más, tienen asegurada la presidencia de la República. ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Estamos prácticamente a 40 días. Pues muy probablemente, bueno, ¿sí? ¿Se interrumpió? No, está bien. Juan Carlos fue el que a ver. Ok. Perdón. Sí, Juan Carlos fue el que se desconectó. Sí, bueno, estamos en la misma, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué va a pasar en la próxima elección? Pues muy probablemente sí esté una elección muy cerrada y sea definido por un último estado. Como ocurrió, digamos, en las dos últimas elecciones, todos dicen que el caso de Hillary, que tuvo el mayor número de votos ciudadanos, pero no tuvo los votos electorales. Sí, pero eso ni siquiera se cuenta, ni siquiera se contabiliza en Estados Unidos. En realidad, esa es la simpatía, porque en el caso de México, un ciudadano es un voto, en el caso de
Estados Unidos no. En el caso de Estados Unidos, los votos son indirectos y se convierten en votos electorales. Si existe un conflicto postelectoral, es decir, algo que no estén de acuerdo, bueno, pues el recurso que tienen, aquí tenemos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el famoso TRIFE, pero en Estados Unidos se va directo a la Suprema Corte de Justicia. Por eso es tan importante el nombramiento del espacio que queda a partir de la muerte de la ministra recientemente, porque muy probablemente en un golpe de suerte Trump podría tener la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Esto es lo que ocurre, este es el recurso que ellos tienen, acudir ante la Suprema Corte. No tienen un recurso con una entidad específicamente electoral, sino que la Suprema Corte conoce de los resultados y de las inconformidades postelectorales. En el proceso electoral en los Estados Unidos, a diferencia de México, los ciudadanos norteamericanos pueden votar a distancia. Hay muchos ciudadanos, un porcentaje muy importante de ciudadanos que están fuera de Estados Unidos. Por eso las elecciones empiezan prácticamente 15 días antes. Los votos empiezan a llegar 15 días antes. No llegan el día de la elección. No hay una especie de jornada electoral única, como si la hay en México. Allá empiezan a llegar 15 días antes y empiezan a contabilizar, porque hay muchos ciudadanos en América Latina, en Alemania, en muchos lugares del mundo, y empiezan a llegar los votos a distancia. Hoy se han habilitado en muchos lugares los votos electrónicos y los votos por correo. Estos están perfectamente legalizados en Estados Unidos y es de lo que se quejaba Trump, que esos votos iban a ser fácilmente manipulados. Bueno, eso ya es una especulación, pero el sistema político, el sistema electoral en Estados Unidos lo permite y muy probablemente sí, hoy por la pandemia, por supuesto, es muy probable que se presente un número muy alto de votos a través del correo. El correo de Estados Unidos trabaja de manera gratuita para quien quiera emitir su voto. Si tú quieres, depositas tu voto en el buzón de tu casa y el correo de manera gratuita lo va a llevar hasta el colegio electoral donde corresponde y donde será contabilizado. En fin, es un sistema parecido en términos de sistema político, pero es un sistema muy distinto en términos electorales. Así es, y bueno, finalmente, pues es cierto, el surgimiento del colegio electoral, pues se da tal vez como una acción para evitar el fenómeno del populismo, ¿no? El dejar libre la votación, llamémosla así, a las masas o al pueblo, y entonces siempre se da ese como especie de filtro que es el colegio electoral. Fíjate ¿verdad? que ahí es importante lo que menciona Ricardo, porque el colegio electoral está integrado por ciudadanos destacados en cada una de las entidades. Trabajan pro bono, no es un organismo electoral profesionalizado, pero lo hacen a través de ciudadanos en los que se confía mucho. Es decir, son ciudadanos destacados, reconocidos, que son los que contabilizan. Aquí digamos que esa es la intención teóricamente en los presidentes de casilla, ¿no? Allá lo hace el colegio electoral, que a su vez pone varias casillas en muchos lugares, o sea, como aquí, se hacen muchas casillas y se empiezan a contabilizar. El primer martes de noviembre, que es el gran martes, se le conoce, es cuando se lleva a cabo la elección y en ese día la gente puede faltar a su trabajo con tal de ir a votar. Es una obligación votar y hay una votación importante en Estados Unidos, aunque no es de los países con un mayor nivel de votación. Estados Unidos tiene un porcentaje de votación en votaciones intermedias aproximadamente del 42% y en elecciones disruptivas, es decir, cuando se cumplen los 8 años del presidente en turno, tiene una votación que ha alcanzado hasta los 55-58%. No es una democracia en donde se voten arriba del 70%. Es decir, se pensaría que una votación arriba del 70% es muy buena. En Francia, por ejemplo, hay una capacidad y una costumbre de votar que es muy alta y siempre ronda entre los 62 y el 66% de participación. En Estados Unidos muy difícilmente rebasa los 55%, como decía yo. En el caso de México, por ejemplo, incluso con el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, el porcentaje de votación no alcanzó ni siquiera el caso de Estados Unidos, hay que señalarlo. Es decir, nosotros somos un país flojo para votar. No existe esa cultura. No obstante que en nuestro país el voto es obligatorio constitucionalmente, pero eso es lo que
que llamaríamos una ley imperfecta o una disposición imperfecta, porque si bien es obligatorio, no existe sanción ni reglamento que lo sancione, ¿no? En Estados Unidos hay una cultura importante, es un país, digamos, que basa su sistema económico en la democracia, y por eso mucha gente acude a votar, pero es más o menos el 55% de la población votante. Así es. Y pues vamos a ver, está la moneda en el aire todavía, ¿verdad? Sí, sí. A mí me parece que en el caso de Biden, por ejemplo, le ayudó mucho que Kamala Harris sea ahora su candidata en la fórmula a la vicepresidencia. Eso le ayuda porque ella es una persona que viene, digamos, es de ascendencia afroamericana, sus padres son jamaicanos, tiene una presencia importante ella misma como una abogada destacada y tiene una presencia dentro del mundo político, es senadora, y eso creo que le ha traído simpatías a Biden, pero, y eso ya es especulación de mi parte, digamos, o ya cálculo, si Biden no sale a hacer algo interesante en los próximos 30, 35 días, Trump pues tiene un apoyo importante del capital norteamericano, de los grupos más conservadores, eso sí, ahí sí podemos hablar de conservadores, ¿no? De los grupos más de extrema derecha, y que además abiertamente lo dicen y abiertamente lo hacen. Puede ser que efectivamente no tenga las simpatías de la sociedad norteamericana, pero Trump y el manejo estratégico de su campaña, aún en este momento puede hacer que triunfe. Es complicado, pero todavía puede triunfar. Es decir, si concentran, por eso es muy importante el mensaje de Trump hacia los mexicanos, porque está concentrando sus baterías en Texas. Y en Texas los que votan, el 50% de la gente que vota, como decíamos, vota solamente el 50%. Y de ese 50%, la gran mayoría es gente conservadora que ve como uno de sus grandes problemas la migración. Por eso el discurso de Trump es recalcitrantemente contra la migración, porque en los estados que ya son republicanos lo van a hacer. Los estados que son demócratas ya están definidos, pero los estados que están cambiando o que podrían cambiar porque no estaban muy de acuerdo con Trump, por ejemplo, con el tema del racismo, él contraataca en su estrategia con el tema de la migración. Y con eso lo que está haciendo es tratando de ganar Nevada y Texas, que son los dos estados que en este momento podrían definir la votación a favor de Biden. En esos dos estados particularmente, y muy probablemente en Illinois, en Chicago, pueda estar la diferencia en la votación. Ya sabemos cuáles son los estados demócratas, cuáles son los estados republicanos. Sabemos que hay variaciones, por ejemplo, en Florida, que muchas veces se han convertido en un estado republicano, pero muy probablemente, hoy en Nevada y en Texas pueda estar la diferencia, y en Chicago, por supuesto, bueno, en Illinois, puedan estar la diferencia de la votación. Ahí hay que centrar las baterías y ahí hay que ver cómo se están comportando. Las encuestas a nivel nacional no nos dicen gran cosa. Un análisis más fino sería ver qué está pasando en estos tres estados. Y ahí es donde podemos conocer o podríamos, digamos, tener mayores elementos para saber qué es lo que pueda pasar en la próxima elección en los Estados Unidos. Ahora, hay otro factor importante, Ricardo, que no hemos mencionado. El factor Rusia y la intervención en las elecciones, que tanto se ha especulado que hay, digamos, estos códigos maliciosos que pueden, digamos, determinar, modificar, orientar las elecciones. Y que recientemente Trump, que lo sabe y que al parecer todo esto es un asunto real, han empezado a contrarrestar. Recientemente se acaba de decretar una sanción a una empresa que tenía capital ruso y que estaba trabajando en África. Se acaban de expulsar a 7 personas de Estados Unidos que tienen vínculos con una empresa de sistemas ruso, y el famoso litigio TikTok, que también es importante porque tiene que ver con las redes
chinas. La, la tentación de intervenir en las elecciones de Estados Unidos, que son de buena fe, así están organizadas para los ciudadanos, son elecciones de buena fe, que son, digamos, muy abiertas y que durante muchos años les dieron resultados porque todos acataron los resultados. Hoy están a prueba, la democracia norteamericana está a prueba por los ataques cibernéticos que ya fueron denunciados y han sido probados por lo menos de manera parcial, está a prueba por los delirios del propio presidente Trump, que ha hablado y ha puesto ya digamos, en duda los resultados de la elección, está a prueba porque la propia pandemia está obligando a nuevos modos de votación en los Estados Unidos, está a prueba porque el ciudadano norteamericano no se había encontrado con un escenario como el que hoy se vive en Estados Unidos, es decir, habían votado en condiciones de guerra y era muy común que cuando venían las elecciones Estados Unidos declarara la guerra a algún país y despertara el interés, digamos, o la identidad nacionalista. Hoy no, hoy tienen una batalla, o tenemos todo el mundo una batalla interna que aunque es una pandemia global, cada país lo está atendiendo de manera distinta. Y entonces la democracia norteamericana está a prueba y eso nos debe de llamar la atención porque la democracia norteamericana de muchas maneras es un ejemplo, es una inspiración en algunos casos y a veces es una obligación en algunos otros porque se imponen también conceptos democráticos en países subdesarrollados y la democracia norteamericana está a prueba. Este es un momento muy importante para la democracia en el mundo. Si la democracia norteamericana desfallece y no demuestra su capacidad de sobreponerse a estas circunstancias, muy probablemente la democracia como modelo entre en crisis. Eso es muy importante señalarlo. Efectivamente. Sí, es cierto, y pues ya ha habido las últimas elecciones en ocasiones con resultados bastante apretados, cosa que antes no sucedía, que se han tenido que ir a la Suprema Corte, creo que fue en el caso fue en la elección la elección de Bush. De Bush, efectivamente. Entonces, sí, efectivamente son fenómenos novedosos. Y ahorita, pues, el hecho es de que tú, como bien lo señalas, hay una gran inconformidad del ciudadano medio, principalmente, ¿no? Y, por supuesto, pues, las protestas que se siguen dando en varias entidades por las cuestiones de abuso policíaco y de racismo. Eso también se señala. Y tal vez en el caso de Biden, que es el que ha estado manejando más la amenaza rusa de intervención en la elección a favor de Trump, esto pues posiblemente es para ganarse algunas simpatías de los republicanos nacionalistas, que es más o menos ahorita como está el juego señalándose, ¿no? Pero sí, todavía falta, pero sí, efectivamente coincido contigo en que Biden no le falta esa fuerza carismática que tiene Bush, a pesar de que en ocasiones pues no es simpático para mucha gente, pero sin embargo pues es un tipo que su personalidad siempre impone y llama la atención, definitivamente. Fíjate que los candidatos del Partido Demócrata siempre han tenido, digamos, un perfil de mucho acercamiento, por definición ideológica, pero también por elección del propio candidato. Es decir, al interior del Partido Demócrata, ellos eligen a partir básicamente de propuestas de fundaciones, ¿no? La fundación del Partido Demócrata, así funciona el partido, siempre ha elegido, digamos, a candidatos muy carismáticos. Recordemos, por ejemplo, Clinton, ¿no? Al propio Obama, Hillary Clinton, ¿no? Que son, bueno, los Kennedys, ¿no? Los Kennedy, claro. Han tenido, digamos, siempre candidatos muy carismáticos. Hoy con Biden han elegido, yo creo, a un candidato porque las condiciones cuando se dieron las primeras convenciones demócratas para elegir a los candidatos eran muy distintas. Se dieron antes de la pandemia. Prácticamente Bernie Sanders, por ejemplo, era el candidato más carismático, pero es una persona que ya tiene 78 años. O sea, muy difícilmente iba a enfrentar, digamos, una batalla como lo está haciendo Biden, pero Sanders era, digamos, el que tenía un poco más de carisma porque
además, durante muchos años, durante toda su trayectoria, se ha acercado más a las causas populares. Digamos, para nuestros amigos que nos están escuchando, que el Partido Demócrata es la izquierda norteamericana y el Partido Republicano es la derecha, aunque en realidad son otro tipo de izquierdas y otro tipo de derechas, ¿no? La izquierda norteamericana aquí sería más bien como que la derecha en México prácticamente, y los republicanos serían la extrema derecha. Más bien los dos son así prácticamente, ¿no? O más bien en América Latina las izquierdas son mucho más radicales. Pero así funcionan. Es decir, las propuestas de los partidos demócratas siempre son más hacia beneficiar a la población, temas de salud, por ejemplo, el tema de salud que fue muy importante en el mandato de Obama, ¿no? El tema de la recuperación de la economía y la distribución de la riqueza, que fue muy importante en tiempos de Clinton, los dos periodos de Clinton. El tema de el rescate, digamos, del ciudadano comprometido con su país, que fue muy importante en el tiempo de Kennedy, ¿no? Estas son las propuestas que tienen, digamos, normalmente los partidos demócratas en Estados Unidos, el Partido Demócrata con sus candidatos en Estados Unidos. Y el Partido Republicano, porque a veces, bueno, pues la diferencia cultural que tenemos con ellos no nos damos cuenta. El Partido Republicano, siempre sus propuestas son descaradamente excluyentes, elitistas, soberbias, ¿no? Ellos hablan siempre de un destino manifiesto en donde el pueblo de Norteamérica es bendecido por Dios porque es un pueblo superior. O sea, el tema supremacista siempre está en el discurso republicano. El supremacismo regional, el supremacismo global, el supremacismo racial, el supremacismo intelectual, siempre está en el discurso republicano. Ahí está, y por supuesto apoyado por los grandes capitales, que en Estados Unidos sí son capitales de a de veras, ¿no? Entonces, los intelectuales, ¿cómo se mueven en Estados Unidos? Pues sí se mueven mucho con el lado de los demócratas, pero no es una entrega absoluta a las posiciones de los demócratas. Los intelectuales en Estados Unidos, a diferencia, y traído ahorita por como está, digamos, la discusión en México, los intelectuales en Estados Unidos, si bien son pues la gente, los literatos, ¿no? Los dramaturgos, en realidad los intelectuales que pesan en Estados Unidos son los analistas políticos, los analistas de economía. Es decir, esos intelectuales que generan las grandes líneas de la economía mundial son los que verdaderamente pesan en Estados Unidos. O sea, aquí en México, por ejemplo, los intelectuales de la economía no aparecen. Si te das cuenta, Ricardo, en la lista, por ejemplo, de los 650 que firmaron, ¿cuántos economistas hay? ¿No? O sea, eso es bien importante señalarlo. En el caso de Estados Unidos, pues no sé, tienes a Paul Kennedy, tienes a Stiglitz, por ejemplo, Premio Nobel de Economía, que estos sí son intelectuales que pesan en las decisiones, en la orientación, en los cursos de acción, porque sus opiniones son muy importantes, porque para ellos la economía es fundamental. Los intelectuales están más bien situados en la parte económica y en la parte política, particularmente en la parte financiera, en los temas y los estrategas en Estados Unidos, que también podríamos considerarlos como intelectuales, están más bien situados en la parte del análisis global, el análisis geopolítico, el análisis de las relaciones internacionales. Ahí es donde se encuentran los verdaderos asesores, los verdaderos intelectuales, los literatos, los, digamos, cineastas, los músicos, no son vistos como intelectuales, son vistos como artistas, son vistos como personajes importantes, sin duda, pero vistos como artistas, ¿sí? No como intelectuales. Es decir, hay una diferencia conceptual de la intelectualidad para la toma de decisiones políticas. No quiero decir que no haya intelectuales dramaturgos, no. Estoy diciendo que en el caso de Estados Unidos pesan mucho más los intelectuales que se dedican al análisis de las políticas públicas, de la economía, de las finanzas, etcétera, etcétera. Más bien lo que aquí llamaríamos y muchos despreciarían como tecnócratas. Bueno, pues allá esos son intelectuales, o sea, esos son muy importantes.
aquí vemos la lista de los que están ahí, pues la mitad son periodistas, la otra mitad son escritores, o un porcentaje grande son escritores, y el otro porcentaje son artistas, y muy pocos son científicos, que sí son importantes, muy, muy importantes. Así. Pero, porque así es nuestra realidad. Por supuesto, muy importantes, insisto yo, pero es otra realidad. Así está más o menos el escenario en Estados Unidos. Hay que ver cómo se comporta las minorías raciales, Ricardo. Por supuesto, la minoría racial afroamericana está muy definida con los demócratas, pero también hay un grupo de afroamericanos que son republicanos y lo son siempre, ¿eh? No todos son, no creamos que toda la población afroamericana es demócrata. Hay un grupo de latinos muy importante. Y mexicoamericanos, que son republicanos. Pero que son republicanos, ¿sí? Sí. Y que son republicanos porque hacen negocios, les ha ido bien, y ellos son republicanos independientemente de quién sea el candidato. Ahorita, por ejemplo, la decisión de Trump de mantener la ruptura con Cuba, pues ahí está ese mensaje dirigido a Florida, por supuesto. Claro, ese es un coqueteo con todo el capital de los conservadores cubanos que radican en Miami, ¿no? En Miami, sí. Sí, claro. Y sí, como tú bien indicas, ahorita todas las baterías están hacia los estados claves que determinan el voto del colegio electoral, definitivamente. Sí, porque, como decía, hay estados que ya están definidos previamente como una identidad histórica, ¿no? Y que van a ser siempre azules o siempre rojos, ¿no? Demócratas y republicanos. Así es, Ricardo. ¿Cómo ves el asunto? Se nos cortó con Juan Carlos, nos dejó a la mitad. Iba en carretera, pero él estaba interesado en que comentáramos el mensaje de López Obrador en la ONU. Pues a mí se me hace que, pues obvio, fue finalmente un mensaje muy autocomplaciente, ¿no? Definitivamente, eso sí, creo que es evidente, ¿verdad? Pues yo creo que Andrés Manuel siempre es autocomplaciente, la verdad. El presidente lo ha sido y lo fue como candidato, lo es ahora como presidente. Si le buscamos la justificación, la vamos a encontrar. No puede, digamos, un presidente en estas circunstancias tan críticas enviar un mensaje, digamos, derrotista. No pediríamos eso, pediríamos que fuera al menos realista, pero no lo es hacia afuera y no lo es hacia adentro. El mensaje en la ONU, con todo respeto, no es de ahorita, pero creo que el mensaje de México, pues, no pesa, o sea, no pasa más allá de lo que, digamos, de los chistoretes y los exabruptos que haya dicho un presidente, como ha pasado mucho en muchas ocasiones. Pero un país como México y un país como, no sé, Argentina o un país africano realmente no pesa en la ONU. Hay que señalar que ahí es importante dos cosas o dos niveles. Uno, por supuesto, lo que dice Estados Unidos, lo que dice China, lo que dice Rusia, lo que dice Inglaterra, lo que dice Francia, y párale. A veces Canadá, a veces Italia, y párale, ¿no? Y muy importante también los países cuando hay algún conflicto. Por ejemplo, el discurso de Fidel Castro en la ONU fue muy importante porque estábamos en medio de una disputa mundial en plena Guerra Fría, y por eso el discurso fantástico de 4 horas de Fidel Castro en las Naciones Unidas, pues es tan importante y es histórico. El discurso de cuando estábamos en el conflicto árabe-israelí, pues es muy importante, de Ben Gurion, por ejemplo, en las Naciones Unidas, ¿no? Es muy importante históricamente, porque estábamos en medio de una disputa territorial, histórica, que a una hora no se resuelve, pero que estábamos en ese momento. Un discurso de un país como Irán, Irak, es importante por esas razones, porque son países que están en conflicto. Muy probablemente, si ahorita hubiera un discurso de Maduro, sería muy importante por todo lo que significa Venezuela y por toda digamos, la disputa que se tiene en el tema venezolano. Pero un país como México, que siempre es un país, digamos, alineado, un país disciplinado con las políticas del
de la ONU, un país que no da lata, un país que aporta, digamos, en el mejor de los casos, que siempre dice que sí, ya nada dice que no, un país que pues no es ni la peor economía, pero tampoco es la gran economía, un país que no tiene un ejército, digamos, más que para represión y para control interna, pero que no tiene ni siquiera, por ejemplo, presencia militar de cascos azules, un país que no tiene, digamos, un reconocimiento por ser una economía que pueda determinar acciones con el resto de las economías mundiales, pues es importante, pero marginalmente. Y si a eso le sumas que el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene, digamos, esa habilidad cuando habla ante públicos que no son los públicos que él está acostumbrado, ¿no? Es decir, no es la plaza pública, sino que son públicos, digamos, con otras características, pues me parece que puede ser simpático para algunos, puede ser intrascendente para otros, pero sin duda me parece que no va a ser un discurso que quede para la historia, lo que haya dicho Andrés Manuel. Y si lo que dijo de Mussolini, que le pusieron el nombre a Mussolini porque en honor a Benito Juárez, yo no sé si eso es pues no sé si eso en realidad es una distinción, ¿no? Es una distinción, ¿no? Porque Mussolini no es presentable, yo creo que para ningún momento de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. No le veo mayor trascendencia, sinceramente. Cumple porque tiene que estar. Es importante que México esté ahí, pero no pasa de ahí. Así es. Y ahorita yo creo que el debate que está es la renuncia de Jaime Cárdenas, ¿no? Respecto al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Creo que sí. Oye, ¿cómo ves esa renuncia? Es más o menos algo así como que ladrón que roba a ladrón, ¿no? Sí, pero también fíjate que me llamó mucho la atención bueno, efectivamente no fue una respuesta amable por parte del presidente a la carta de renuncia de Cárdenas, donde él señalaba que él se iba por la corrupción que había detectado ahí en el instituto, pero algo que creo que sí es necesario recalcar es que este instituto, aunque tiene buen nuevo nombre, que parece que es una invención o sea, se puede para nuestros amigos que nos siguen en las redes, no se vaya a pensar que este instituto es algo de nueva creación, sino que finalmente le cambian el nombre a una vieja dependencia de la Secretaría de Hacienda, que era algo así como que era como el de administración de bienes enajenados, ¿no? Sí, así es. Era sistema de administración de bienes enajenados. Así es. Y que bueno, finalmente ahí pues es Y que hacía lo mismo, Ricardo. Así es. Y posiblemente creo que recuperaba las cosas que le quitaban a la delincuencia o que de alguna manera el Estado, que pasaban a ser parte del Estado por distintas vías, o sea, pues había muchas formas que pasaban a ser parte del Estado, las remataban. Creo que con menos eficiencia, con menos oropel y con menos parafernalia, pero lo hacía, ¿no? Más oscura la cosa, ¿no? Sí, más oscura y como que ahí y bueno, iba de todo, desde lo que le quitaban a los narcos hasta lo que le quitaban a la gente en el aeropuerto. Básicamente lo que era confiscado, básicamente eran confiscaciones o pagos que se hacían a Hacienda, que se hacían en especie, y cuando no se quedaban en las aduanas o cuando no se quedaban ahí con algún funcionario, porque también había, ¿no? Por supuesto, algunas cosas ya desvalijadas, por ejemplo, autos ya desvalijados y autos ya en muy malas condiciones, 5 o 6 años después salían a remate en precios muy bajos, sí, pero ya la verdad es que prácticamente era para venderlos como chatarra. Y era una acción que hacía el Estado, pero no se veía, no tenía ningún realce, porque no tenía esto que está haciendo el presidente de la República de rematar cosas que no estaban justamente, que no necesariamente fueron decomisadas. Por ejemplo, los aviones y los helicópteros no todos eran decomisados, era propiedad del Estado, ¿sí? Que se habían comprado muchos para los incendios, para los cates y muchos también para usos de funcionarios, hay que decirlo eso, ¿no? Y sí,
pues con un gatillo empezaron a rematarlo, pero resulta que Jaime Cárdenas, que es un profesor, un académico del área del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ya fue consejero electoral en el tiempo de Pepe Goldenberg también, es una persona con un prestigio y un reconocimiento importante en el mundo académico, pues resulta que se da cuenta que no solo que hay pues saqueos prácticamente, ¿no? Sino que además no puede controlarlos, sino que no tiene la forma no tiene los instrumentos jurídicos, administrativos para controlarlos, y dice, a ver, yo no quiero ser partícipe de esto, y mi renuncia va para llamar la atención y decirle al presidente que en ese lugar se están robando, como antes se robaban, ¿no? Porque seguramente sigue habiendo mucha gente que ya estaba ahí, como antes se robaban a través de contubernios, a través de negocios oscuros, se robaban los recursos y hoy se los siguen robando. No le gustó al presidente, por supuesto. Yo creo que por muchas razones. Una, porque ya son demasiadas renuncias, ¿no? Yo creo que eso ya, ¿no? Como que ya lo cansa. Lo que pasó con Víctor Manuel Toledo, ¿no? Donde dijo, bueno, pues es que no entiende, no aguanta el estrés. Yo creía que el estrés nada más era de la pequeña burguesía, como que era un lujo que se daba a la pequeña burguesía, ¿no? Fue una forma, yo creo que muy irónica de decirlo del presidente, ¿no? Pero yo creo que no le gusta por eso, porque hay muchas renuncias, eso sí es importante señalarlo, muchas renuncias, mucha gente que no quiere prestarse a eso. Pero, ¿qué estará pasando en el fondo en la administración pública, Ricardo? Fíjate, yo me pregunto lo siguiente. A mí me parece que el presidente, que ha iniciado una campaña interesante sobre esto de la batalla contra la corrupción, ha fallado en dos cosas que son muy importantes. Una, sigue teniendo mucha gente que ya estaba antes. Es decir, toda esa gente ya está muy maleada y ellos no se creen en serio el combate contra la corrupción, y entonces siguen teniendo las mismas complicidades. Hay que entender que en la administración pública, esa gente que a veces está abajo, que está en ventanilla, que firma esto, y que no necesariamente es el director y el jefe o el secretario, sino que normalmente son la gente de abajo, tienen ya muchos contubernios, están muy amafiados, digamos, ¿no? Son los que te sacan las placas, los que te dan el permiso, los que te sacan el sello, toda esa parte que además yo creo que ha sido síntoma, digamos, de gran parte de la sociedad. Ese tipo de corrupción no se está tocando. Por ejemplo, los ministerios públicos siguen siendo los mismos, siguen actuando igual, ya se sigue acreditando en todo momento cómo los policías abusan, roban. Los ministerios públicos siguen siendo despóticos, excluyentes, no se mueven sin una persona va a denunciar algo, no se mueven si no hay un dinero de por medio, siguen creando culpables, o sea, todo el modus operandi. Y ahí yo te decía que me llamaba la atención dos cosas. Una, que el presidente no ha podido hacerlo, ¿no? No ha podido, como que no goza o no tiene un equipo que pueda instrumentar todo esto, y entonces está fracasando estrepitosamente. Y la otra cosa que yo me preguntaba es, ¿qué triste ha de ser? Porque esta pregunta se la hizo Daniel Cosío Villegas en reflexiones de los presidentes, cuando hablaba de los presidentes. ¿Qué triste ha de ser cuando una persona como Andrés Manuel tenga una iniciativa como estas y encontrar que mucha gente no está respondiendo a lo que muchos de su propia gente? Primero decía, hay mucha gente que ya estaba, ¿no? Y no han podido limpiárselos. Pero también hay mucha gente que se supone que llegan con esta visión, con una nueva visión, y tampoco entienden, digamos, esta concepción de limpiar la administración pública, de limpiar la corrupción. Y entonces yo creo que es muy lamentable cómo está ocurriendo, y el presidente mismo, pues prácticamente en muchos de estos casos se ve ya rebasado. Por eso una renuncia en un lugar tan emblemático como para devolver al pueblo lo robado, que se diga que está robado, pues ya suena a ironía, ¿no? Ya sí. suena a, yo no sé si es un chistorete o de qué se trata. Sí, pero yo creo que lo importante de la renuncia de Jaime Cárdenas, por la misma personalidad del personaje y la respuesta que da el presidente, que aunque es dura definitivamente, sobre todo a una persona que tanto lo apoyó, pero como tú bien dices, jala los reflectores hacia esa parte que no nos hemos puesto a analizar en forma detallada, que es toda ese grupo, lo que es la burocracia, ¿no? La burocracia que es esa
telaraña, en donde en muchas ocasiones no basta con que llegue un funcionario nuevo para dirigirla, si en la parte de la base hay una serie de corruptelas y costumbres y prácticas, y que pues se aplica aquella vieja fórmula del virreinato de que cúmplase pero no se obedezca, ¿verdad? Sí. Y creo que ese punto ahí, sobre todo en aunque se está enfocando, ya ves que dijo que él no tuvo la fuerza prácticamente, fue lo que dijo, que no había tenido los arrestos necesarios para poder hacer frente a la corrupción. Y a veces es para pensarse, porque no son mafias tranquilas en donde estamos. No. Hay veces que se corre el riesgo de perder la vida. Ya ves lo que pasó ahí en Tuxtla con este médico que acaban de encontrar y que posiblemente tenga algo que ver ese tipo de mafias dentro de las instituciones. Pues es que fíjate que no se trata solo de buenas voluntades, sino se trata de disposición del presidente en este caso, sino que mucha gente cuando está ahí, cuando decimos que está mafiada, es que está relacionada con grupos de afuera o de otras instituciones que son muy poderosos, y son muy poderosos porque se han hecho de muchos recursos durante muchos años, pero además porque su actuación es extremadamente violenta. Es decir, también la amenaza, se decía de manera muy, digamos, muy común, que para los policías que, digamos, que controlaban el tráfico, era plomo, oro o plomo, ¿no? Decían, ¿no? Para los policías, en las aduanas, en las carreteras. Bueno, pues eso creo que opera en muchas dependencias. O sea, hay digamos, un sistema terrible de presión en muchas dependencias, y no es fácil erradicar estas prácticas que tanto daño le hacen al país. Pero mira, imagínate nada más, por ejemplo, una gran reforma. Ricardo Monreal ha hablado de una cosa muy interesante, el modificar todo el aparato legal del país. Nada más, la reforma que se hizo con Calderón fue una reforma interesante en términos procesales, pero para cambiar a todas las mafias que están en los ministerios públicos, en todas las procuradurías, en todas las fiscalías, que si bien no son parte del Poder Judicial, intervienen en los procesos judiciales, para cambiarla tendría que haber prácticamente sino otras masacres en este país. O sea, porque no va a ser fácil que les quites el poder a esas mafias que están tan enquistadas y que tanto lastiman la relación con la sociedad, ¿no? Me parece que no es nada sencillo, es muy complicado, pero esas son las mafias que se deben de combatir. Por eso decía yo que la vez pasada que hablábamos sobre el tema de los presidentes, por eso yo decía que eso era un gran distractor. O sea, para mucha gente es simbólico, sí, por supuesto, pero de verdad que acaba más con las mafias si puedes depurar una dependencia, por ejemplo, y lo haces apegado a la ley, y lo haces con decisión. Una sola dependencia que quede absolutamente, digamos, saneada, sería un gran éxito. Y se puede, pero se puede a través de la ley, y se puede a través de la voluntad política, y se puede a través de instrumentos jurídicos administrativos que ya existen, ¿sí? Procedimientos discrecionales que ya existen, mecanismos que han sido probados en muchos lugares y que le dan certeza al ciudadano, y que dan, por supuesto, certeza al trabajador. Eso sí se puede, por supuesto, pero tiene que hacerse de otra manera. Sí, yo creo que sí, creo que en este caso esta renuncia enfoca hacia esa parte que no se le había tomado suficiente atención. Creo que por ahí vamos a ver qué sucede para enfrentar en este instituto y ver, y pues por lo que dice el presidente, si el nuevo va el que estaba al frente de la Lotería Nacional, ¿verdad? Y a ver si hace algo. Pues sí, pero no es un asunto de titulares. O sea, no es que el titular llegue. Mira, fíjate, aquí está la teoría de Andrés Manuel: las escaleras se barren de arriba para abajo, dice. Tiene razón parcial, porque si arriba no hay corrupción, los de abajo no se amafian. Sin embargo, las escaleras las tienes que barrer completas. Si te quedas solo en el escalón de arriba,
mugrero está, no puedes erradicar nada. O sea, tienes que barrerlo completamente. Ahí siguen, y ese es un señalamiento y hay que hacerlo, tomarlo con mucha seriedad. Por eso me parece importante la renuncia del doctor Jaime Cárdenas, pero y me parece muy importante que el presidente le dé la importancia y no la subestime y no conteste a esta renuncia de manera, pues me parece que fuera de lugar, ¿no? Yo creo que debe tomar muy en serio. Sí, de hecho, el comentario fue un tanto duro. No creo que no iba acorde con la personalidad de Cárdenas, ¿verdad? Entonces, sí. Pero bueno, pero finalmente está, porque si lo vemos, otros problemas que aparentemente se han dado, no que aparentemente que se dan, por ejemplo, en el Seguro Social, con la falta de medicamentos, la misma inoperancia de la Comisión de Derechos Humanos y otra serie de instituciones que no están funcionando como debieran funcionar, pues en el fondo está eso, ¿no? Tienes aparatos burocráticos añejos. Hay empleados que allí han pasado sexenios enquistados y que son poderosísimos. Sí, claro. Bueno, hay dependencias, por ejemplo, en el Poder Judicial, o en dependencias en el Poder Ejecutivo, y también hay áreas en el Poder Judicial que están gobernadas por familias de hace 100 años, ¿sí? No entra nadie, no le permiten, y si alguien entra, lo grillan, así se entra a nivel de secretario, ¿eh? Sí. Y bueno, algunos secretarios inteligentes se dan cuenta de eso y lo que hacen es sobrellevarlo en lo que están ahí su nombramiento y después ya 2 años, 1 año, 2 años lo quitan y se acabó y no tuvo conflictos. O sea, lo hacen de manera política, no van al fondo del asunto. Pero hay muchos casos. Mira, el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México está, nada más que le den una escarbadita ahí, ¿quiénes son? El Seguro Social, el mismo Seguro Social, hoy que está nuestro paisano Zoé Robledo, debe darse cuenta cómo está el Seguro Social, o sea, porque a veces criticamos a veces al titular, pero híjole, cuando te pones a ver todas las mafias que están ahí, que se han hecho tantos escándalos que venden, no solamente que venden medicamentos, sino instrumental de los propios hospitales que fueron equipados y que después sencillamente fueron saqueados y están destruyéndose. Pero si los ves en reportes, ahí está incluso todo el material que se compró y dónde digo, aparecen papeles, ¿no? Pero ¿en dónde está? En fin, hay mafias en muchas instituciones que sí, por supuesto, deben ser erradicadas. Por eso lo que dice Jaime Cárdenas es importante, y por eso, porque este instituto, para devolver al pueblo lo robado, que si bien ya, como tú dices, era una dependencia que ya existía, se hace emblemática en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, deben de ponerle mucha atención. No es solamente el cambio de una persona por otra, ¿no? Es lo mismo que pasa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde todos sabemos que las obras se dieron y se han dado amigos y se dieron concesiones durante muchos años, que el propio presidente ha denunciado, ha declarado, lo ha hecho público. Pero a ver, el control de las carreteras que están concesionadas a 30, 40 años, ¿no? Y se les concesiona no solamente la operación de la carretera, sino el mantenimiento de las carreteras, y empiecen a revisar quiénes son. Bueno, pues son los amigos de los gobiernos anteriores y siguen estando en este gobierno y siguen manteniendo el control sobre ese privilegio que les dieron de hace tiempo. Lo denunció en las APIs, lo denunciaron ahora en las carreteras. Si te pones a ver cada dependencia, en cada secretaría vas a encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues me parece que la labor es titánica, ojalá que se haga, pero el tiempo está avanzando, Sí. Y metiéndote en los temas ya electorales, te distraes y ese tipo de cosas empiezan a relegarse porque no son urgentes. Son importantes, muy importantes, pero no son urgentes en el radar político y entonces se empiezan a quedar, y así es el cuento de nunca acabar. Así es. Yo decía, Ricardo, que vamos a ver si este gobierno, porque hay mucha gente que apoya y hay mucha gente que no apoya a Andrés Manuel. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador logró el primer objetivo que se propuso en su gobierno, dividir al país. El país está dividido, desafortunadamente. Algunos apoyan, algunos no apoyan. ¿Pero para qué? Pero lo difícil ahora es
ecuánime, ser objetivo en el análisis, en el discurso. Tratemos de hacerlo, bueno, yo trato de hacerlo todos los días, pero los indicadores no mienten, Ricardo. Vamos a ver si este gobierno fue bueno o fue malo, y yo te lo decía la vez pasada con 3 indicadores que a mí me parecen fundamentales. Si al terminar este gobierno hubo más pobres, fracasó. Sí. Si al terminar este gobierno hubo menos democracia, fracasó. Si al terminar este gobierno hubo más corrupción, fracasó. Qué lamentable que la esperanza de tanta gente que votó por apoyar a Andrés Manuel como una posibilidad de que de veras las cosas cambiaran positivamente, encuentre, al menos para mí estos 3 indicadores son básicos, porque uno es social, el otro es político y el otro es económico. Esos 3 elementos están ahorita, es la verdadera discusión de un gobierno. Si la vida democrática se interrumpe, no se fortalece, los sistemas electorales siguen estando igual, los partidos políticos no se democratizan, la representación social con los diputados sigue estando tan descaradamente desapegada del pueblo, hemos fracasado. Si la corrupción sigue estando presente en los órganos de gobierno, en el ejecutivo, en el judicial, en las policías, en los ministerios públicos, en estas dependencias, fracasó. Si los 50 millones de pobres que estaban cuando entró este gobierno, o no hay, es decir, el número de 50 millones de pobres se incrementa, fracasó. No importa que haya sido por la pandemia, son 6 años. Más allá de la pandemia, la capacidad que debe de tener un gobierno es justamente para priorizar y atender los temas. Si después de esos 6 años, y ahí lo vamos a ver, ahí no va a ser de simpatías. Si eso ocurre, fracasó. Y si no, si logramos resolver, o si se logran resolver esos 3 temas, pues habrá que aplaudirlo. Yo veo que la tendencia, Ricardo, con todo respeto, no van en ese sentido. Y eso es lo malo, eso es lo grave. No nos preocupamos, es decir, no nos espanta, no nos sorprende la corrupción del pasado. Sabíamos lo de la Casa Blanca que sacó Aristegui, sabíamos lo de, es decir, se hizo público los abusos en Pemex por parte de los amigos de Peña. Ha sido un saqueo terrible y todos lo sabíamos. Pero lo que ahora nos sorprende es que institutos fortalecidos, emblemáticos de este gobierno, pues estén igual. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Sí, así es. Yo creo que está, esperemos que, bueno, realmente está la moneda en el aire y vamos a ver cómo se desarrolla este gobierno en los próximos años, esperemos también, porque también la otra pregunta es, bueno, hay que ver, creo que solo vamos a ser testigos de que en qué forma se va a conformar una alternativa diferente a Andrés Manuel, ya sea dentro de la misma Morena o un grupo diferente, ¿verdad? Claro, eso ya es un asunto yo digo que de déficit democrático en el país, de una deficiencia en la organización para las disputas electorales, de una ausencia de liderazgos, de digamos, un desencanto de la población por los pseudolíderes. Me parece verdaderamente lamentable que hoy, por ejemplo, digo, no tengo nada personal ni critico a nadie en específico, pero como, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo, una persona que fue presidente del PRI, presidente del PRD, estuvo con el PT, candidato del PAN, apoyó el PAN, ahora pretenda ser el presidente de Morena. Digo, además el señor, le reconozco todas sus capacidades, es de los políticos más avesados en este país, pero no me parece la persona idónea para llevar adelante una transformación de un partido que pretende ser joven, como una postura novedosa en este país. O sea, eso es lo que a mí me parece que no concuerda, pero... Bueno, ya dijo Porfirio que si es presidente va a pasar al récord Guinness. Pues sí, claro que él ya pasó el récord Guinness de muchas maneras. Intentó ser presidente de la República en 2 ocasiones, estuvo muy cerca. Con Luis Echeverría, fíjate, Luis Echeverría, o sea, ya hablamos del siglo pasado, o sea, intentó ser presidente cuando postularon después cuando postularon a José López Portillo, él se creía que iba a ser el presidente
Luego postularon a Miguel de la también se creía que iba a ser presidente, no lo fue en ninguno de los dos casos. Se postuló para candidato a gobernador, no lo fue. Se postuló para candidato a presidente en el año 2000, tampoco lo obtuvo. No le quita ni le demorita capacidades, ¿eh? Es un personaje extraordinario, un político muy avesado, con un discurso extraordinario, con mucho conocimiento, pero creo que el tiempo para Morena debe de ser otra. Si realmente quiere rescatarse, realmente quiere convertirse en partido que gobierne y el partido que lleve adelante una transformación en México, pues difícilmente puede ser esto, aunque es uno de sus ideólogos, por supuesto, es uno de los ideólogos de la 4T, pero no creo que sea, digamos, esa camada la que tenga que dirigir un partido como Morena, ¿no? Bueno, pero mira, si tú ves, Ricardo, ¿a quiénes eligieron en el PRD? Otra persona que también lo mismo de lo mismo, ¿no? Y en el PAN, pues, entonces dices, como ciudadanos, a ver, entonces, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué opción hay? ¿Qué movimiento político le puede dar certeza, posibilidades, alternativas al país? Pues muy difícilmente, pues son los mismos políticos que han saltado de un lado a otro, que se han vestido de azul hoy y de rojo mañana, que han tenido una postura de apoyo a una causa hoy y de rechazo mañana. En fin, los partidos políticos no permiten la democratización, se convierten realmente en obstáculos para la democratización del país. Los verdaderos ciudadanos, donde están los verdaderos ciudadanos que pueden aportar a este país, pues están en otros espacios que no son considerados, que no se les permite las decisiones públicas. Eso sí es grave, eso es muy grave. Y eso es un gran déficit que tiene en democracia este país. Bueno, incluso por eso te habíamos planteado, bueno, lo comentamos en alguna ocasión, de que en mi opinión estamos asistiendo a un agotamiento de modelo posrevolucionario, ¿no? Y si fracasara Andrés Manuel López Obrador, estaría dentro de ese mismo modelo, finalmente. O sea, ahí entraría no solamente el agotamiento del PRI, sino también entraría el agotamiento del Partido de Acción Nacional, el agotamiento del PRD, y pues esperemos que no, pero si Morena también fracasa, estaríamos hablando del fracaso de un modelo político en nuestro país, y bueno, la necesidad de que venga un modelo diferente. Un modelo en el sentido no necesariamente de que vaya a ser una dictadura de izquierda, ni mucho menos, ¿no? Posiblemente una nueva alternativa política es a lo que me estoy refiriendo. Pero no una alternativa política, yo también estoy de acuerdo, pero no me limitaría a decir una alternativa política como un partido político. Me parece que lo que hay que pensar ahora, y hay que ponernos a hacer planteamientos ya, es un modelo de representación distinta al que tenemos. O sea, los partidos políticos ya no representan la lucha y las aspiraciones políticas de las personas. Los diputados que emergen de esos partidos políticos no representan las aspiraciones de la sociedad. Los órganos de representación, los máximos órganos de representación locales y federales, no están integrados por verdaderos ciudadanos con una representación real. Necesitamos cambiar el sistema de representación. Hablando hace rato del sistema norteamericano, o el sistema mexicano está basado en conceptos, me parece, equivocados. O sea, la representación en la Cámara de Diputados, que se supone que representa al pueblo, no es un fiel representante de la población actualmente. Los 500 diputados que deberían de estar representando a los más de 130 millones de mexicanos no representan realmente lo que es el pueblo mexicano. Y los senadores que se supone que representan el pacto federal, por lo tanto, son senadores de los estados, tampoco representan el pacto federal. La crisis, digamos, de representación que existe actualmente es resultado también de las equivocadas reformas políticas que se hicieron desde el año 2000, 2007, 2014, en donde, por ejemplo, se dio representación proporcional a los senadores, o sea, lo cual es un exceso. Se amplió el número de
diputados, se ampliaron los números de diputados en muchas entidades, se abrieron las posibilidades para partidos políticos. Se abren las posibilidades de partidos políticos, pero la forma de representación sigue siendo la misma y sigue siendo equivocada. Sí creo que es necesario pensar nuevas formas. Así es. Pues muy bien, Ricardo, pues ya creo que nos acercamos. Estamos en el tiempo. Seguiremos mañana esperando que esté Juan Carlos, que esté Gilberto y que esté Queta, pero hoy la plática ha sido interesante y seguimos, pues vamos a decirle a los compañeros que estuvieron con nosotros en las redes que los invitamos a un programa más el día de mañana y que por lo tanto, por lo pronto se cuiden porque estamos en medio de una pandemia. 74,000, casi acercándonos a los 75,000 fallecidos por esta causa. Fíjate que la Universidad de George Washington, y lo dijimos hace 2 meses, vaticinó que México estaría en octubre en 80,000 fallecidos, que entraría a octubre con 80,000 fallecidos. Y dijo que en noviembre, si no se usaba cubrebocas, que es la palabra correcta, estaríamos en 100,000 fallecidos. Si usábamos cubrebocas, tendríamos 85,000 fallecidos en noviembre. Está muy cerca de ocurrir esa cifra. Eso lo dijo la Universidad de George Washington, ¿no? En Estados Unidos, que es una universidad pues muy seria, me parece interesante, ha hecho cosas interesantes, ha seguido la pandemia muy de cerca, y estamos a 5,000 personas, muy lamentablemente, de acercarnos a esa cifra. Como lo decimos todos los días, Ricardo, a todos los que han fallecido, a todos los que tienen un familiar o tienen un familiar que ha fallecido o tienen ahora un familiar en alguna clínica que está siendo atendido, les enviamos un abrazo solidario, y a todos los médicos y enfermeras nuestro máximo reconocimiento. Estamos en medio de la pandemia, hay que cuidarse. Y tú que estás allá en Nueva York, Ricardo, cuídate mucho. Estás en medio, estás en el ojo del huracán. Así es, en el ojo del huracán. Ni salgo casi. Sí, qué lamentable estar en Nueva York y no poderte mover a tus anchas allá en una ciudad tan bonita. Hay que andar con cuidado. Con mucho cuidado. Pues nos vemos mañana, Ricardo. Muy buenas noches. Hasta mañana. Nos vemos mañana a todos. Nos despedimos. Estamos en Contextos de Ultimátum. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Contextos